Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Yo soy el pastor José Luis de León Yáñez de la Misión Bíblica Bautista del Centro. Y bueno, les invito a que tengamos esta pauta de reflexión. Una pauta que nos hace en realidad pensar en las dos o en las tres noches anteriores que hemos tenido de esta nueva magna serie que es el cristianismo de los últimos tiempos. Las estadísticas que hemos estado observando y, por cierto, espero que te puedas unir a las pautas de reflexión. Un paréntesis, te invito a que en los comentarios dejes tu deseo, tu petición de unirte, ya sea a la lista de difusión o al grupo de pautas de reflexión. Hay un link que sirve de invitación para entrar al grupo, etcétera, etcétera. Con gusto te lo hago llegar si tú deseas unirte para recibir estas pautas, estas meditaciones que día a día estamos realizando. Mencionaba, cierro el paréntesis, que las estadísticas que hasta este momento hemos estado viendo, hermanos, es algo alarmante. Es alarmante porque, hermanos, hasta ahorita hemos mencionado que hay gente que está asistiendo a los templos que son cristianos y que no obstante les preguntas cuál es su definición, su pensamiento en relación a la persona del Señor Jesucristo, en relación al Espíritu Santo, en relación a la verdad, en relación a la palabra de Dios, en relación a otros temas tan importantes y fundamentales en la vida de un cristiano que, hermano, es triste y es alarmante saber que hay cristianos que no saben cómo responder estas respuestas. ¿Cómo le hacemos? Hay un segundo detalle que hemos estado mencionando y también cómo le hacemos para esto. Hablamos de cristianos que viven en el templo, que van a los cultos, que están asistiendo, que supuestamente leen la Biblia, pero que, hermanos, en realidad lo que ellos han aprendido dista mucho de lo que ellos hacen. Es decir, el cristianismo que llevan es un cristianismo de dientes para afuera. Perdón que lo diga así, de esa manera. ¿Qué podemos hacer? Leíamos en la pauta de esta noche que, hermanos, los sacerdotes de Israel no supieron hacer distinción entre lo santo y lo profano. Y dice, alejaron su corazón de mis días de reposo. Esta expresión de alejar el corazón de los días de reposo nos remonta a lo que dice en la ley mosaica. Eh, Habla acerca de esto de que si retrajéramos nuestro corazón del día de reposo de hacer lo que queremos, entonces podríamos llamar a Jehová deleite, santo, delicia. Eh, esto Esto sucedía en la nación de Israel. Y vamos a llamar santo al día de nuestro Señor y retraernos de esto. Significa, hermanos, que en el día de reposo, o bueno, hablando en la actualidad, en el primer día de la semana en el cual nos congregamos, y que es el día del Señor, porque creemos, hermanos, por la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, que se llevó a cabo en el primer día de la semana, etcétera, etcétera, que fue trasladado del día sábado al día domingo, hermanos, que debe de suceder algo. En ese día, y por algo el Señor decía que en el día de reposo, y lo trasladamos al día actual, que es el día de domingo, si nosotros dejamos de trabajar, si dejamos de hablar de esas cosas de las cuales hablamos toda la semana, si dejamos de hablar las sandeces y las malas palabras, porque hay cristianos que todavía lo hacen, si dejáramos de hacer las cosas que comúnmente hacemos, si dejáramos de buscarlo como el descanso propio para en sí descansar en el Señor, entonces podríamos empezar a decir, hermanos, que estamos en vías de deleitarnos en el Señor, tal como lo dice 37:4 de Salmos, deleítate a sí mismo en Jehová. Es decir, busca como el día del Señor
que ya llegue. O sea, anhela estar en la presencia de Dios. Pero ¿cómo lo vas a hacer? ¿Cómo lo vas a lograr? ¿Cómo lo vas a lograr si no estás, vamos, si estamos disociados de nuestro Dios? Es decir, si no tenemos un contacto continuado con las cosas de Dios y con el Señor mismo. ¿Cómo lo vamos a lograr si de cuando en cuando lees la Biblia y no lo lees todo el tiempo? ¿Cómo lo vas a lograr si de cuando en cuando y no todo el tiempo estás en contacto con el Señor a través de la oración? Vamos, la comunicación no se completa si no haces las dos cosas, orar y leer la Biblia. Si no, ¿cómo vas a estar en contacto o cómo vas a estar familiarizado con las cosas de Dios? Si no vas al templo, si vas al templo un domingo, fallas dos. Vas un domingo al templo y fallas cuatro. No va a haber ese trato. ¿Cómo va a haber ese trato con Dios si no estás en contacto con tu mismo pastor y le estás preguntando acerca de la palabra de Dios y del cristiano vivir, etcétera, etcétera, etcétera? ¿Cómo lo vas a lograr? ¿Cómo te vas a enamorar de Dios si la vida que vives es así? ¿Cómo voy a lograr yo como pastor que la congregación que yo pastoreo ame a Dios? ¿Puedo forzar a alguien a amar a otra persona? Realmente no. Tiene que salir del corazón. Tiene que nacer. Y qué terrible que la voluntad de muchos, incluso que se llaman cristianos, está muerta. Y entonces se hace verdadero lo que dice Romanos capítulo 3. Creo que es el versículo 11. Dice, no hay quien busque a Dios. Hay una cosa que se puede hacer. ¿Sabes? En Apocalipsis dice, en Apocalipsis capítulo 2, hablando Jesús a la iglesia de Éfeso, le dice, arrepiéntete por tanto. Acuérdate primero, dice, acuérdate de dónde has caído. Arrepiéntete y haz las primeras obras. Tan sencillo como eso. Si alguna vez tú estuviste en tu primer amor, y si nunca has estado en tu primer amor, aceptaste a Cristo y no le diste seguimiento a eso, sino que te metiste al mundo, hermano, vuelve al Señor. Búscale. ¿Cuán importante es esto? ¿Cuán importante es que nosotros volvamos al Señor? ¿Cuán importante es que volvamos a la Biblia? ¿Sabes por qué? Porque hay una perspectiva distorsionada y esto lo vamos a ver más adelante, pero cada quien tiene una opinión de lo que es Dios, de lo que es ir al templo, de lo que es leer la Biblia, de lo que es la Biblia misma, de lo que es el Espíritu Santo. Vamos, hermanos, los mismos cristianos hemos caído en el grave pecado de tomar el nombre de Dios en vano. Y sucediendo esto, jamás seremos la iglesia que el Señor quiere que seamos. Por eso yo te invito a que tú consideres cuáles son las bases de tu creencia en Cristo Jesús. Es importante que lo tomemos como un reto, al igual que las demás pautas de reflexión. Por eso te invito, mi amigo, mi hermano, a que no dejes de escuchar estas pautas. Y si ya las estás escuchando, si no las estás escuchando más bien, yo te invito a que, por favor, te suscribas a la lista de difusión o al grupo Pautas de Reflexión. Hermano, deseo de todo corazón que tú sigas al Señor. Y si tú eres alguien que simpatiza con las cosas de Dios, déjame decirte algo. De lejos no se puede seguir al Señor. Y no puedes decir que sigues al Señor si en realidad lo sigues de lejos. Si estás haciendo una cosa pero no te involucras seriamente con Él. No, eso no es seguir a Dios. Eso, mi amigo, mi hermano, es no querer tener compromiso con Dios. Y eso, en la Biblia, es llamado como una cobardía. Y los cobardes no heredarán el reino de los cielos. Hasta aquí esta pauta de reflexión. Espero que se puedan suscribir al canal y les invito a que también se suscriban ya sea a la lista de difusión o a las pautas de reflexión. Hasta entonces.